del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra explicación de la doctrina cristiana católica. Nos basamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Catecismo Mayor del Papa San Pío X. De hecho, aconsejo a todos, si no lo tienen físicamente, de conseguirlo, de bajarlo de internet, vale la pena. Es una síntesis de toda la fe cristiana. Estamos en la pregunta 70, segundo artículo del credo. ¿Qué nos enseña el segundo artículo del credo de la Iglesia Católica, que dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Qué bien. ¿Qué significa? Puesto que en el credo decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor. Y bien, el segundo artículo del credo nos enseña que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios eterno, omnipotente, Creador y Señor, como el Padre y el Espíritu Santo, que se hizo hombre para salvarnos, y que el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. Entonces ustedes conocen, supongo, que Dios es uno y trino. Dios es uno en esencia, como el sol, por ejemplo. El sol es uno, sin embargo el sol es calor, fuego y luz al mismo tiempo. Nunca el sol existió sin ser fuego, calor, luz al mismo tiempo, ¿ok? Bien, Dios existe de toda la eternidad, Dios es eterno, y desde que Dios existe, Dios es eterno, siempre Dios fue Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué lo llamamos así? En nuestra manera humana de hablar, Dios piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento, palabra, sabiduría, inteligencia, lo llamamos Hijo. Entonces, no es un bebé que nace de uno, crece. El Hijo de Dios es Dios igual que el Padre en todo. Es su pensamiento divino, sabiduría, palabra, inteligencia divina, mediante la cual Dios creó todas las cosas. Entonces Dios piensa Padre, su pensamiento, palabra, sabiduría interna a Él, y bien, llamamos Hijo, y Dios Padre y Hijo se conocen, se llaman del amor infinito. Este amor infinito que los une, llamamos el Espíritu Santo. Entonces aquí dice: Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios eterno. Entonces Jesús, Hijo de Dios, es eterno, omnipotente, Creador y Señor de todas cosas, como el Padre, que se hizo hombre, se hizo carne para salvarnos, y que el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. Por ejemplo, podemos ver San Lucas 1:26, San Juan capítulo 1 a 14, ¿qué dice? El principio era el verbo, la palabra, la sabiduría, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y todo lo que se hizo por él. Sin él nada se hizo de lo que se hizo, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, habita de nosotros. Entonces Jesucristo a la vez es Dios y hombre. Dios creador de todas las cosas, igual que el Padre y el Espíritu Santo. De hecho, todo lo que Dios hace fuera de sí es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios cree por su palabra, sabiduría, y por su amor. ¿Sí? ¿Por qué la segunda persona se llama Hijo? La segunda persona se llama Hijo porque es engendrado del Padre por vía de entendimiento desde toda la eternidad, y por eso se llama también Verbo eterno del Padre. San Juan, capítulo 1, versículo 1 a 14. Ahora, llamamos Hijo nuestra manera de hablar. Cuando el sacerdote Ario, en el siglo IV, dijo que Cristo no es Dios igual que el Padre, los obispos de Egipto, que era la mayor nación cristiana de esta época católica, dijeron: no, estás equivocado, cállate, no es así. El hombre no se sometió, causó problemas. Efectivamente, el emperador Constantino, en 325, apoyó a los obispos a juntarse en la ciudad de Nicea, en Turquía actual, y ahí clarificaron las cosas. ¿Y qué dijeron?
Ahí tomaron el credo corto de los apóstoles, lo amplificaron explicitándolo, diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. Engendrado. Entonces Dios piensa, generación intelectual, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, misma sustancia que el Padre, que por nosotros se hizo carne, etcétera, etcétera. Entonces ahí se amplificó el credo para clarificarlo. Aquí dice, entonces la segunda persona se llama Hijo porque es engendrado y no creado. Dios piensa, su pensamiento interno a Él, llamamos Hijo, por vía de entendimiento desde toda la eternidad, y por eso se llama también Verbo, palabra eterna del Padre. El que no cree, el que no acepta esto, no puede ser cristiano. ¿Por qué? Porque es muy claro el Evangelio. Al principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo por Él. Sin Él nada se hizo de eso que se hizo, y el Verbo se hizo carne. Otra pregunta. Siendo también nosotros hijos de Dios, ¿por qué Jesucristo se llama Hijo único de Dios Padre? Nosotros también somos hijos de Dios. Sí, pero hay una diferencia. ¿Cuál diferencia? Jesucristo se llama Hijo único de Dios Padre porque solo Él es el Hijo suyo por naturaleza, y nosotros somos hijos por creación y por adopción. No somos hijos por adopción, por la gracia. Ahora todos los hombres son llamados a ser hijos de Dios. Es verdad, sí lo son, por creación y por adopción. Ahora los cristianos, por ejemplo, los que viven pecado mortal, son hijos de Dios, renunciaron, podemos decir, a la filiación divina. ¿Por qué? Porque el hecho de vivir en pecado mortal ya es separarse de Dios. El que vive en pecado mortal pierde el derecho al cielo, la filiación divina, lo que hace realmente hijo de Dios con derecho al cielo. Todo cristiano en pecado mortal está al borde del infierno. Todo cristiano, todo bautizado que está en gracia de Dios en santidad, aunque ha pecado, se arrepintió, se confesó, cambió, es hijo de Dios. Continuamos. La pregunta siguiente: ¿por qué el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesús? El Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesús, que quiere decir Salvador, más bien Dios que salva. Jesús significa Dios que salva. ¿Por qué nos ha salvado de la muerte eterna merecida por nuestros pecados? Entonces, Jesús dio su vida en la cruz para salvarnos, y esta salvación que Cristo mereció en la cruz la comunica a nuestras almas mediante el bautismo. Si hemos pecado, fallado, la penitencia. Entonces Jesús significa Dios que salva. Nos salvó dando su vida en la cruz por nosotros. ¿Y nos salvó de qué? Bien, nos salvó del riesgo de ir al infierno eterno que hemos merecido por nuestros pecados. Ahora una pregunta más: ¿y cómo la salvación de Cristo llega a nosotros? Bien, la salvación de Cristo llega a nosotros en la iglesia mediante los sacramentos. Entonces los que dicen, cree en Cristo, ya estás salvo, sí, espere, sí, tiene que creer en Cristo, es verdad, pero siga haciendo lo que dijo Cristo: bautizarse, comer su cuerpo y sangre, y no separarse de Él mediante el pecado mortal, porque dijo Él que el que me ama guarda mis mandamientos. El que no guarda los mandamientos, espere, aunque haya aceptado a Cristo, ¿no? Entonces es una falsificación, son medias verdades que dicen, y es injusto. Pregunta 75. ¿Quién dio el nombre de Jesús al Hijo de Dios hecho hombre? El nombre de Jesús lo dio al Hijo de Dios hecho hombre el mismo eterno Padre, por medio del arcángel San Gabriel, cuando éste anunció a la Virgen el misterio de la encarnación. En San Mateo 1:21, vas a tener un hijo, le darás por nombre Jesús. Y lo mismo dice a San José en sueño: no tenga
miedo, toma María, tu esposa, el hijo que será llamado Hijo de Dios, le dará tú por nombre Jesús. Entonces Dios mismo dio este nombre. Y de hecho, aquí el nombre corresponde a la función. El nombre de Jesús corresponde a la función. Jesús significa Dios que salva. Pregunta 76. ¿Por qué el Hijo de Dios hecho hombre se llama también Cristo? El Hijo de Dios hecho hombre se llama también Cristo, que quiere decir ungido, consagrado, lleno del Espíritu Santo, porque antiguamente se ungían a los reyes, sacerdotes y profetas con óleo santo, y Jesucristo es Rey de Reyes, sumo sacerdote y sumo profeta. Entonces, ungido, el ungido. De ahí la palabra Jesucristo. Jesús, el Cristo. Ahora tenemos nosotros dos palabras. Una del griego, Cristo, ungido. Cristo significa ungido en griego. Y viene también del hebreo, la misma cosa, el Mesías, el ungido. ¿Sí? Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías y Cristo es el mismo. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, y el Mesías es en hebreo, significa Cristo. Entonces Jesús se llama Cristo porque los profetas, los sacerdotes, los reyes se ungían con óleo santo. Ahora Jesús es Rey de Reyes, sumo sacerdote y sumo profeta. Profeta de los profetas. De hecho, después de Cristo ya no hay nada. Toda la revelación está terminada. Continuamos. Pregunta 77. ¿Fue Jesucristo verdaderamente ungido, consagrado con unción corporal? La unción de Jesucristo no fue corporal como la de los antiguos reyes, sacerdotes y profetas, sino toda espiritual y divina, porque la plenitud de la divinidad habita en él sustancialmente. Entonces Jesús no necesita un óleo fabricado por los hombres. El hecho que la divinidad, porque Jesús como Hijo de Dios siempre existió, siempre existirá, el hecho de el Creador del cielo y de la tierra se una al cuerpo que Dios, Trinidad, formó en el seno de la Virgen María, y bien lo santifica, lo unge. Entonces Jesús es Dios hecho hombre, fuente de toda santidad. ¿Tuvieron los hombres algún conocimiento de Jesucristo antes de su venida? Entonces, otra pregunta importante. Los hombres sí tuvieron conocimiento de Jesucristo antes de su venida por la promesa del Mesías que hizo Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Renovó a los santos patriarcas, Abraham y Jacob, y a los profetas, y muchas figuras que los señalaban. Por ejemplo, desde el pecado original, tenemos el Génesis 3:15, Dios anuncia que el hijo de la mujer, el semen de la mujer, va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces sí hay un personaje, todavía no saben quién es, cómo es, pero saben que alguien va a aplastar la cabeza de la serpiente. Después, por ejemplo, la promesa a Abraham, porque su descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo. Dios mío, ni tenía hijos, Sara era estéril, sin embargo, esta descendencia de Abraham somos nosotros, todos los futuros bautizados. Entonces, sí, el Antiguo Testamento es una preparación, habla de un personaje, el Mesías, el profeta por excelencia, que va a venir a salvar a la humanidad. Pregunta 79 de San Pío X. ¿Por dónde sabemos que Jesucristo es verdaderamente el Mesías y Redentor? Redentor significa Salvador, el que rescata, prometido. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es el Mesías prometido? Y bien, sabemos que Jesucristo es verdaderamente el Mesías Redentor prometido por haberse cumplido en él todo lo que anunciaban los profetas. Todo lo que anunciaban los profetas, todo lo que representaban las figuras
del Antiguo Testamento. Por ejemplo, un profeta, Miqueas, anuncia que el Mesías va a nacer en Belén. Sí, nació en Belén. Otro dice que será vendido por 30 monedas. Judas lo vendió por 30 monedas. En el Salmo 21, 22, dice: han taladrado mis manos y mis pies y han echado suerte mi túnica. Esto pasó el Viernes Santo. Su resurrección, que su evangelio será predicado en el mundo entero. Esto lo fue, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Jesús cumplió las profecías. Jesús cumplió las profecías. Y también dio su vida por nosotros. El cordero que Moisés mandó sacrificar en Egipto, untar las puertas de los judíos, etcétera, para que el ángel exterminador no matara a sus hijos, bien representaba la sangre de Cristo. Esa sangre hoy nos purifica, nos protege, nos defiende mediante los sacramentos. ¿Sí?